Me dijeron que era imposible. Me dijeron que no lo lograría. Pero un día imaginé tener un software de gestión de clínica que me permitiera tener más tiempo para dedicarme a mis pacientes. Un software diseñado para trabajar con todos los dispositivos. Que integrara todos los sistemas de imágenes del mercado. Que me permitiera trabajar a alta velocidad. Un software multidioma para mejorar la comunicación con todos mis pacientes. Un software integrado con mi laboratorio para gestionar las prescripciones y los trabajos de forma eficiente. Hoy puedo decir que con Gesden One conseguí la excelencia para mi clínica. Gesden One Web. Todo aquello que nunca llegaste a imaginar. Un día imaginé tener un software que me permitiera llevar una gestión clínica y asistencial excelente. Un día imaginé tener un software de gestión de clínica que me permitiera automatizar y protocolizar todas las comunicaciones con mis pacientes. ¿Y tú? ¿Te atreves a imaginar? Gesden One Web. Bien, buenas tardes a todos. Soy Marc de Infomed, del grupo Henry Schein, y os presentamos Gesden One. Gesden One, título del webinar, descubre cómo trabajaría tu clínica con Gesden One Web. ¿Por qué? Bien, lo primero comentar es un dispositivo, es un producto, perdón, que lo podemos ver en cualquier, o lo podemos utilizar en cualquier tipo de dispositivo, a los ordenadores, tabletas, smartphones. Esto nos ha llevado 3 años de desarrollo con los 30 o casi 30 años de experiencia que tenemos en el sector. Lo que comentaba es un software 100% web. Entonces, esto nos abre un abanico de posibilidades un poco más técnicas, pero nos abre un abanico de posibilidades técnicas, como por ejemplo tener multidispositivo, un sistema securizado y encriptado por cada cliente. Una de las diferencias respecto de la competencia es que nosotros somos capaces de instalar Gesden One en casa del cliente. Es decir, si lo quiere en la clínica, en la clínica. Si lo quiere en el cloud, en el cloud. Pero siempre va a tener su propia base de datos. A diferencia de otros softwares que existen, tal y como trabajan es centralizado. Es decir, tener una única base de datos, desde ahí se conectan todos los clientes que tengan y a partir de aquí, por ejemplo, cuando actualizan todos a la vez. En este caso, tú puedes decidir cuándo actualizar tu Gesden, puedes tomar tus propias decisiones con tu infraestructura. Decía que hemos estado 3 años desarrollando este producto. Bien, este producto se ha desarrollado con una tecnología que es la más puntera ahora mismo en el mercado. Esto nos da una alta velocidad. Nos permite trabajar a muy alta velocidad. Esto lo que conlleva es rapidez y a la vez ser operativos en clínica, que es al fin y al cabo lo que buscamos. Que podáis ser lo más operativos posibles en clínica con el software. ¿Por qué la seguridad de los datos de tu clínica? Bien, aquí explica un poco lo que estábamos comentando, es decir, a diferencia de los softwares donde centralizan su base de datos y los clientes se conectan a, fijaros aquí, y los clientes se conectan a su base de datos única, nosotros somos capaces de instalarlo en cada uno de los clientes. ¿Vale? Entonces, bien, esto, lo que he comentado, da una seguridad, da un nivel de encriptación de los datos mucho mayor
que respecto a los otros softwares. Alta velocidad, tu tiempo y el de tu equipo es lo más importante. Bien, pues es lo que comentaba. Nosotros lo que intentamos es eliminar... perdón, un segundo. Perdón, se está viendo en pequeño, perdón. Gracias. Bien, pues lo que comentaba, tu tiempo y el de tu equipo es lo más importante. Pues es lo que comentaba. Nosotros lo que buscamos es que tengáis un software lo más operativo posible para que perdáis el menos tiempo posible en gestionar vuestros pacientes y toda la información que conlleva. Como comentaba, como veis aquí, alta velocidad. Y lo siguiente sería el PACS de imagen dental. Es un software que va integrado dentro de GESDEN One y esto lo que nos permite es un gestor documental. Decimos documental porque podemos abarcar todo tipo de archivos, ya sean archivos de imagen, tags, como sale en el ejemplo, radiografías, documentación, Words, PDFs. Por lo tanto, es un gestor documental, desde donde lo podremos gestionar todo. Luego lo veremos en más detalle. Por otro lado, tenemos la plataforma de videoconferencia. Bien, hemos añadido en este nuevo producto esta plataforma donde entendemos que va a tener mucha repercusión porque en un futuro y no muy lejano ya se van a hacer este tipo de videoconsultas. Por lo tanto, esto ya lo tenemos integrado en GESDEN. Podrías comunicarte con el paciente mediante videoconferencia y a la vez con el chat que tenemos disponible. Lo que comentaba, esto nos abre un abanico de posibilidades. Pensar que al trabajar con este tipo de videoconsultas podemos convertir GESDEN en una especie de centralita telefónica. Por lo tanto, con un GESDEN y la videoconsulta, luego podríamos, en el caso de que volviera a aparecer un episodio como estos meses que hemos vivido, podríamos trabajar 100% desde casa, desviando teléfonos allí donde nos convenga, a un terminal o al otro, desviar llamadas, etc., etc. Por lo tanto, podríamos llegar a llevar una gestión integral de la clínica. Bien, multidioma, muy importante. Ya vienen integrados por defecto todos estos idiomas. Es verdad que en según qué clínicas, en según qué sitios de ubicación de clínicas, es muy típico de que, sobre todo poblaciones turísticas y demás, es muy típico que te vengan personas de diferentes nacionalidades. Bien, ya veréis que con un solo clic podemos hacer el switch, podemos cambiar de idioma en un momento. ¿Vale? Y esto, como decía, ya viene integrado con GESDEN One. Relacionado con lo que comentábamos con el tema de los datos y los servidores y demás, tú decides dónde alojar tus datos, en la nube o en tu clínica. Si tú tienes un servidor en local en la clínica, podemos instalar allí GESDEN y los datos no se van a mover de allí. Evidentemente, si queremos conectarnos desde casa, necesitaremos conectarnos a ese servidor. Por contra, si lo tenemos en la nube, ese espacio en la nube será único para cada cliente, por lo tanto, la operativa será la misma que si lo tuviéramos en local. Y por último, tenemos la comunicación clínica-laboratorio. Esta plataforma lo que nos permite es una comunicación instantánea con los laboratorios protésicos. Simplemente desde GESDEN enviaríamos una solicitud de trabajo protésico. Esta solicitud la vería el laboratorio en tiempo real. Entonces ya te podría comentar sobre esa solicitud. Pues la hemos recibido, a partir de aquí estamos por este trabajo, estamos por el otro. Es decir, podríamos ir siguiendo todos los pasos que conlleva el trabajo protésico para nosotros llevar el control desde clínica y, por ejemplo, poder agendar al paciente pues, cuando toca y no como a veces ha pasado de agendar un paciente y que aún no haya llegado el trabajo protésico. Por lo tanto, con esta plataforma Denbox, nosotros pretendemos que la clínica y el laboratorio estén en comunicación permanente, precisamente por lo que decía al principio, para que la operativa sea lo más sencilla posible. Bien, a partir de aquí pasamos ya a lo que sería GESDEN.
Ponemos aquí, un segundo lo comparto. Bien, pues ya lo tenemos. Tenemos aquí, nos logueamos. Como veis, software totalmente web. Estoy abriéndolo con el Google Chrome. Y como habéis podido ver, si minimizo la ventana, es totalmente responsive. Y es un responsive real, ¿de acuerdo? Hay muchas veces que nos dicen que esta aplicación o esta página web es responsive, pero vemos que se desmonta a la hora de moverlo, de mover el tamaño de la pantalla. Pues fijaros aquí, que evidentemente no sería la más adecuada tenerla así, pero podríamos llegar a tenerlo en cualquier tipo de pantalla. Bien, a partir de aquí pasamos lo que decía, GESDEN One. Y primero de todo, GESDEN One, la página principal sería esta que estáis viendo en pantalla, donde tendríamos un My Menú, donde tendríamos un Marketplace con todos nuestros productos y desde aquí mismo podríamos adquirir todos estos productos. Incluso la demo, podríamos adquirir la demo, estarla probando unos días y si nos acaba convenciendo, pues adquirir el producto directamente desde la plataforma. Empezaremos por la agenda. La agenda la encontramos aquí arriba, es el icono que tenemos aquí arriba a la derecha. Y la agenda, a diferencia de nuestros anteriores productos, la hemos reestructurado totalmente nueva. Es decir, es una agenda que, por ejemplo, ya veis que arrastrando una cita nos permite reorganizar citas. Es una agenda totalmente nueva, digo, porque la hemos hecho por recursos. ¿Qué quiere decir una agenda por recursos? Bien, una agenda por recursos significa, si os fijáis aquí, tenemos las vistas de los recursos. Entonces, los recursos pueden ser de tres tipos. Pueden ser recursos de personal, como veis aquí, pues el doctor tal, la doctora cual. Pueden ser de ubicación, podrían ser por box, gabinetes, quirófanos, o podrían ser por equipos, equipos de sedación, equipos RX portable, tal y como tenemos aquí en el ejemplo. ¿Vale? Por lo tanto, esto nos abre un abanico de posibilidades. ¿Qué posibilidades? Y es que cuando vamos a poner una cita en cualquier sitio, fijaros que aquí ponemos el nombre del paciente, un correo electrónico y un teléfono. Bien, aquí seleccionaremos el motivo de visita. Entonces, según el motivo de visita que vayamos a seleccionar, ya nos dará, en este caso, el primer odontólogo disponible que tenemos. Pero podría ser, si fijaros que si le damos a aceptar, me está pidiendo un auxiliar y un gabinete. Si no ponemos estos inputs, no nos va a dejar agendar, porque previamente ha habido una configuración y hemos dicho que para una primera visita de ATM necesitamos un odontólogo, un auxiliar y un gabinete, obligatoriamente. Por lo tanto, esto nos permite saber, por ejemplo, las ocupaciones de cada uno de los gabinetes. Nos permite saber la ocupación de cada uno de los auxiliares y cada uno de los doctores. Por lo tanto, hemos reestructurado totalmente lo que sería la agenda. A nivel de vistas, pues fijaros que podemos ver a nivel de mes, semana, día e incluso unos pocos días, 2, 3 días, lo que me pueda interesar. Podríamos abrir la semana y aquí, fijaros que se me aparecen todos los doctores que tengo habilitados el calendario. Por lo tanto, podría ver la semana entera de ese doctor. Damos un segundo la cita. Bien, a partir de aquí, dentro de la agenda viene incorporado lo que se llama la pizarra. La pizarra es una herramienta, como decía, incluida en la agenda que nos permite llevar el control de la situación de la cita. Muy importante también para poder controlar tiempos. Evidentemente, GESDEN los contempla y con esto podríamos saber cuánto tiempo pasan en sala de espera nuestros pacientes, cuánto tiempo pasan en consulta. Por lo tanto, poder saber que esa ocupación que tengo en un gabinete realmente en consulta es lo que me está marcando en la agenda, por ejemplo. Luego tendríamos la pizarra en modo Kanban, digamos, sería en modo horizontal de izquierda a derecha, donde podríamos ir pasando con las flechas o arrastrando las citas de un estado a otro. Evidentemente, todos estos estados, tanto el planificado como en sala de espera,
como el en consulta o el finalizado, son modificables. Cada clínica se va a poder configurar sus propios estados de cita. Luego pasaríamos a la agenda tipo lista. Ven, aquí visualmente y por colores, que evidentemente se pueden configurar, podemos ver con un simple vistazo el estado de las citas en el día de hoy. Podríamos seleccionar por doctor para ver, yo por ejemplo, soy el doctor Fernández, puedo ver las citas que tengo hoy, tengo una esperando y tengo 4 citas planificadas. Pues por aquí podría llevar el control. Y luego tenemos la lista de espera. Todas aquellas citas que hayan quedado en lista de espera, incluso todas aquellas citas que están con excepciones. ¿A qué se refiere excepciones? Bien, podría ser que la doctora García mañana, porque la tengo aquí, el lunes no pueda venir a la clínica por cualquier cosa. Le vamos a bloquear su franja horaria. Bien, estas 2 citas, si fueran para el lunes, quedarían en exención. Por lo tanto, deberíamos de reorganizarlas. Por lo tanto, aquí nos van a quedar todas aquellas citas pendientes de reorganizar. Bien, y después de ver la agenda, pasaríamos directamente a Gesden One. Gesden One, como veis, tenemos el apartado de pacientes, tenemos todos los apartados de lo que sería la gestión de la propia clínica, todos los clientes que pueda tener la clínica, el CRM para gestionar todos nuestros clientes, todos nuestros pacientes, los bancos, presupuestos, documentos administrativos, almacén, envíos a protésicos, proveedores, gastos, todas las aplicaciones que tenemos contratadas, todas las aplicaciones que hemos adquirido de Gesden One y, por último, los listados. Bien, añadido a la agenda y viendo añadido a la agenda y con lo que he comentado de todo lo que podemos medir, tenemos el cuadro de mandos. Y el cuadro de mandos, fijaros que los primeros widgets que tenemos, los primeros gráficos que tenemos, ya son relacionados con la agenda. Aquí tenemos los nuevos pacientes, pacientes visitados, pacientes fallidos, agenda media. Incluso podríamos llegar, aquí fijaros que tenemos presupuestos, tenemos incluso la pirámide de población. Podríamos estudiar nuestra pirámide de población para poder ofertar o hacer acciones o campañas de marketing más orientados a un público, al público que sabemos que tenemos. Es muy importante saber el público de tu propio negocio o de tu propia clínica. Bien, como veis aquí, incluso tenemos con objetivos. Es decir, yo no, en estas épocas hemos pasado de tener 5, queremos un objetivo de 3. Perdón. Bien, como decía, tenemos objetivos, es decir, en estos tacómetros, una de las posibilidades que tenemos es poder añadir objetivos a cada uno de nuestros gráficos, a cada uno de nuestros tacómetros. En este caso, aquí, como decía, teníamos un 5, pues podríamos poner 3 y nos cambiaría y nos daría el semana, anual y mes. Si estamos dentro o no estamos dentro de nuestros indicadores. Aquí también se nos abre un abanico de posibilidades y de mediciones que es muy importante tener controladas en la clínica. Es decir, antes de montar el cuadro de mandos, la primera pregunta que hacemos es ¿qué queréis medir? Es muy importante tener claro qué queremos medir. Pongo el ejemplo de clínicas donde he podido estar en primera persona, donde han querido medir cosas, pero no tenían claro el qué. Entonces, ya digamos, hemos pasado a apartar el programa para sentarnos con un papel y un boli y apuntar todos aquellos puntos interesantes que el propietario cree que debería de controlar. Y a partir de aquí, nosotros, evidentemente, y con nuestro servicio de consultoría, os podemos orientar en cuáles serían los indicadores o cuál sería el mejor producto que se adaptaría a vuestras necesidades. Siguiendo con Gesden One, estábamos aquí en el apartado de pacientes, vamos a buscar un paciente. Fijaros que ahora mismo estamos buscando en la nube directamente, es decir, estoy en un explorador, estoy en un Google Chrome,
Este GESDEN está replicado como si estuviera en casa de un cliente, es decir, en la nube de un cliente. Por lo tanto, para que veáis un poco la rapidez de la que os comentábamos al principio. Bien, y aquí tendríamos su filiación. Tendríamos la filiación del paciente con su resumen. Podríamos ver aquí un pequeño resumen del paciente, desde los clientes asociados que tiene, por ejemplo, es menor de edad y tiene su padre, su madre asociado, las tarifas a las que pueda estar asociado, la agenda, las citas que pueda tener, la última cita y la próxima, los recalls y todos los presupuestos vinculados con este paciente. Fijaros aquí que tenemos otras notas. Podríamos apuntar más a nivel interno cualquier comentario. Es como una hoja en blanco para cada paciente. Por lo cual, aquí podríamos apuntar, como decía, comentarios más a nivel interno. Bien, por otro lado tenemos información adicional del paciente. Aquí, y esto es muy interesante para, sobre todo, los derivador, referidor, referencia, procedencia, ¿vale? Esto nos puede llegar a ayudar a calcular nuestras campañas de marketing. Es decir, yo he invertido X en una campaña de Facebook, quiero saber el retorno de esa inversión. En cuanto ha sido, si yo identifico a los pacientes que llegan por esa promoción, yo al cabo del mes puedo saber el listado de todos aquellos pacientes que han venido por esa promoción. Por lo tanto, lo podré cuantificar y lo podré medir. Si no, no tenemos manera de medirlo. Siguiendo con el paciente, entraríamos ya dentro de su historial. Fijaros aquí que tenemos el historial del paciente. Lo hemos dejado con un nombre que se llama genérico, ¿vale? Y aquí podemos tener tantos widgets como queramos. Fijaros aquí que sería tan sencillo como ir generando columnas de espacios y añadiendo widgets. Entonces, por un lado tenemos el odontograma, tenemos las alertas, tenemos las imágenes, tenemos las líneas de tratamiento. Fijaros aquí que tenemos todos los tratamientos, desde aquí los podríamos pasar a previsto o a realizado. Podríamos incluso marcar en el odontograma del paciente, hacemos un poco más grande, habilitamos el candado, ahora. Vale, fijaros que hemos habilitado el candado. A partir de aquí podríamos marcar todos aquellos tratamientos previstos, hay previos que ya trae el paciente de otra clínica. A nosotros esto es un paso importante, marcar siempre los trabajos previos que ya trae. El día de mañana, si nosotros le mostramos este odontograma en el mismo presupuesto y nos acepta porque nos ha firmado ese odontograma, está aceptando de que él ya venía con esos tratamientos. Por lo tanto, no nos podrá reclamar, me invento, de que me ha saltado el empaste de la 12 cuando nosotros le hicimos la 13. Entonces, sería importante gestionar los tratamientos previos. Como decía, aquí tendríamos todos los tratamientos. Desde aquí, evidentemente, también podríamos añadir tratamientos al paciente sin pasar por ningún tipo de odontograma. Simplemente iríamos añadiendo y le daríamos a nuevo, añadiríamos un código de un tratamiento y se nos añadiría en su listado, en este caso, previsto por hacer. Una vez esté previsto y vayamos a realizarlo, con un clic ya lo habríamos pasado a realizado. Por lo tanto, ya habríamos creado ese adeudo con el paciente. Por otro lado, tenemos la pestaña de gestión económica. Voy hablando de pestañas, pero a nosotros nos gusta llamarlo escritorios. ¿Por qué? Porque estos escritorios son únicos por usuario. ¿A qué me refiero con eso? De que, por ejemplo, cada usuario de clínica del GESDEN, es decir, los usuarios de recepción, los usuarios auxiliares, los usuarios doctores, cada uno puede tener su propio escritorio configurado. Por lo tanto, dentro de la gestión económica, por ejemplo, si no me interesa tener los tratamientos porque únicamente gestionamos los cobros, pues no tendríamos ningún tipo de problema en eliminar este widget de aquí y a partir de aquí gestionar esta ventana únicamente con los cobros. Por otro lado, tenemos el escritorio de historia clínica. Esto hay clínicas o hay doctores, más bien dicho, que escriben toda la historia clínica del paciente. Bien, pues desde aquí podríamos escribir el motivo de la visita, a partir del motivo crearle una visita
Fijaros que tenemos antecedentes, diagnósticos, procedimientos farmacológicos. Es decir, desde aquí podríamos escribir toda la historia clínica del paciente. Por otro lado, tenemos la pestaña multimedia. La pestaña multimedia integra una visualización del ImageOne de todos los documentos que tiene el paciente. Integra nuestro software de Didactic. Didactic es un software de reproducción de vídeos. Fijaros aquí que tenemos tratamientos incluidos, los cuales podríamos comentar con el paciente. Me voy a callar un momento para poder poner el vídeo. Por poner un ejemplo, esto lo podríamos maximizar, podríamos incluso dibujar en el vídeo para explicarle al paciente en este caso, cómo se tendría que cepillar. En la parte derecha del apartado de multimedia tenemos la videoconsulta. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos el chat, tendríamos la consulta, nos va a aparecer la cara del paciente. Por lo tanto, a partir de aquí ya os podéis imaginar las capacidades que puede tener una videoconsulta. Pues para un control, por ejemplo, enséñame cómo lo tienes, para unos brackets, mira, se me ha salido. Entonces, todo esto lo podemos gestionar sin que el paciente entre en la clínica. Recordemos que una de las cosas que hemos de evitar es el contacto con los pacientes. Bien, nosotros tenemos GestdenOne. GestdenOne es nuestro producto estrella, digamos, pero a partir de aquí GestdenOne lo podemos complementar con varios satélites. Nosotros le llamamos módulos. Entonces, para según qué funcionalidades o qué operativa de clínica puedas tener, te puede más interesar uno, varios, todos, el que fuera necesario. Entonces, ¿por qué digo esto? Siguiendo con el hilo de el mínimo contacto con el paciente, antes en la agenda podríamos haber mostrado, por ejemplo, este de aquí. Un segundo, os lo acabo mostrando. Compartir. Este es lo que llamamos el check-in. Check-in es un módulo donde el paciente se puede registrar poniendo el DNI o su número de teléfono y avisa de la llegada. Automáticamente, esa cita que teníamos planificada pasa en sala de espera y aún no hemos tenido contacto con el paciente. ¿De acuerdo? Esto sería una operativa de clínica para evitar el contacto con los pacientes. Esto normalmente se tiene en algún dispositivo tipo tablet, en un tótem o en la entrada de la clínica. Y a partir de aquí, como decía, para desaturar la recepción o para evitar el contacto con los pacientes. Bien, seguimos con GestdenOne, perdón. Y estábamos, como decía, en el apartado multimedia. Ahora entraremos un poco más en detalle en referencia al ImageOne porque queremos dedicarle su propio espacio. Bien, por último, tendríamos una pestaña de periodoncia. Bien, desde aquí podríamos hacer estudios de periodoncia sobre todo enfocado a periodoncistas. A eso me refería que el periodoncista, por ejemplo, únicamente podría tener esta pestaña y ya está. No, si no va a hacer gestión económica, si no va a hacer cursos clínicos, si no va a tocar odontograma, simplemente con esta pestaña ya tendría más que suficiente. Incluso podríamos marcarle las alertas del paciente. Bien, pues esto es lo que hace referencia a historial. Fijaros que estamos en el genérico, en la gestión económica. Evidentemente, desde aquí, fijaros que podríamos cobrar un tratamiento. Vamos a realizar un cobro. De aquello que hemos producido, vamos a seleccionar un colaborador. Vamos a seleccionar aquello que queremos realmente cobrar. Vamos a especificar una forma de pago y le daríamos a pagar. Tan sencillo como eso. Fijaros que el programa me detecta otro acto pendiente por cobrar. Por lo tanto, no me desaparece esta ventana. Me está indicando el programa que debería de cobrarle esto también. Podría ser que no lo pague ahora el paciente, pues sin problema, cerramos la ventana y ya está. Si nos pagara ahora el paciente, sí que ya no hay tratamientos pendientes de cobrar. ¿Vale? Por lo tanto, hemos intentado con toda esta nueva tecnología que fuera lo más inteligente posible.
en este sentido, en la búsqueda de pacientes, en los recursos de la agenda, etc. etc. Hemos intentado optimizar toda esa tecnología. Como decía, podíamos cobrar, podíamos conciliar con un anticipo, podíamos incluso sacar la factura. Aquí podríamos sacar el recibo. Fijaros que estamos en el apartado de cobros. Esto es muy importante y muchas clínicas tienen o no diferencian entre la factura y el recibo. ¿Ven? La factura siempre, a nivel contable, es un concepto contable que siempre va relacionada con la prestación del servicio. Por lo tanto, yo presto un servicio, por lo tanto lo puedo facturar. No tiene nada que ver con lo que sería la transacción económica, que este sí sería el justificante de pago, sería el recibo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, separar estos dos conceptos, por eso lo tenemos también separados estos dos conceptos, uno en la tabla de tratamientos y el otro en la tabla de cobros. Como decía, podríamos hacer anticipos, podríamos ver todos aquellos tratamientos que llevan recibo o que no llevan recibo y, si no, generarlo desde aquí. Llegamos a recibo, aquí vamos a poder elegir todo aquello que hemos cobrado, fijaros que todo es cobro, cobro, anulación, todo aquello, aquella transacción económica que hemos generado y generarle el recibo. Tan sencillo como esto. A partir de aquí, si lo quisiéramos imprimir, enviar por mail, etc., etc. Pero fijaros que ya me marca que el tratamiento que hayamos marcado estará en la otra página, ya nos marcaría que lleva el recibo, un recibo asociado. Bien, a partir de aquí, ¿qué tenemos en el área de pacientes? Dentro del área de pacientes tenemos, hemos visto la afiliación, hemos visto el historial, tenemos las alertas. Dentro de las alertas podríamos, tal y como está aquí, ver o añadir todas aquellas alertas importantes que creemos que todos nuestros compañeros o los doctores deben de tener en cuenta. Incluso podríamos ver los resúmenes del paciente. Y en los saldos por cliente veremos los saldos, incluso los saldos del cliente asociado. Por lo tanto, tendremos un resumen completo del paciente, junto con lo del cliente de facturación. En este caso, Manuela es la madre de Javier, pues también vemos el saldo de Manuela, el saldo relacionado. Bien, presupuestos. Recordemos que nosotros, una de las cosas en las que insistimos, sobre todo en las formaciones, es en la metodología de trabajo en la clínica. Y para nosotros es muy importante trabajar siempre bajo presupuesto. Perdón. Es trabajar bajo presupuesto. Es decir, llega un paciente, le hacemos una primera exploración, hemos visto cómo marcar los previos a un paciente. A partir de aquí nos iríamos directamente a presupuestos a generar un nuevo presupuesto. ¿Por qué? Porque desde aquí podremos elegir, podríamos elegir todos aquellos tratamientos que el doctor está diagnosticando al paciente. Podríamos dejar el presupuesto EADO únicamente dentro de consulta y fuera de consulta la persona, el asesor en recepción o como decía, el asesor de clínica, sentarse con el paciente para mantener esa conversación de plan de tratamiento. Por lo tanto, podríamos recuperar ese presupuesto, acordaríamos el presupuesto con nuestro asesor de clínica, con el paciente y cerraríamos un presupuesto. Bien, ¿por qué decimos de trabajar bajo presupuesto? Es muy sencillo, es decir, si yo dentro del odontograma mismo le empiezo a poner tratamientos previstos por hacer al paciente y resulta que ese paciente únicamente se hace 1 o 2 tratamientos, de los 5 que habíamos añadido, nos quedarán 3 pendientes por hacer. Por lo tanto, de cara a medir los datos de clínica, nos está apareciendo una producción pendiente por hacer que podría ser que no fuera real, que el paciente ese no vuelva nunca, que no quiera hacerse esos tratamientos, por lo tanto, no tendremos unos datos 100% veraces. Entonces, lo ideal es que si ya hemos acordado, hemos tenido un compromiso con el paciente a través del presupuesto, todo aquello que sea aceptado en el presupuesto va a ir previsto por hacer el historial. Ahora veremos el ejemplo. Simplemente para crear un presupuesto, como decía, podríamos añadir todos los tratamientos por código, digamos, o desde el propio odontograma. De aquí desbloqueamos el odontograma y fijaros que nos aparece un nuevo color en lila. Es el color de presupuestado. De aquí
nos aparece el color lila. Bien. A partir de aquí, esta opción también le damos bastante hincapié en la generación de alternativas. El caso muy claro es con la ortodoncia. Yo a un paciente le puedo entregar un presupuesto de brackets metálicos y otro presupuesto de brackets cerámicos. Bien, pongamos el caso que valen 3.000 euros cada uno. Si yo no los vinculo estos dos presupuestos porque son para el mismo paciente, a mí me está saliendo que tengo pendientes de aceptar para ese paciente 6.000 euros, cuando no es real, porque realmente el paciente únicamente aceptará uno de los dos, por lo tanto aceptará 3.000 euros. Bien, esto lo generamos mediante las alternativas de presupuesto. Tan sencillo como crear una alternativa de presupuesto y a partir de aquí vincularla. ¿De acuerdo? Fijaros que en el apartado de presupuestos, aquí ya puedo ver todos aquellos presupuestos que lleven alternativas. Fijaros que me aparece un árbol. Pues dentro del árbol yo puedo ver qué presupuesto hay vinculado. Pues aquí que desplegamos todos aquellos presupuestos vinculados. ¿Y el por qué decíamos de que aceptamos un presupuesto? Pues aceptamos un presupuesto, lo tenemos aquí arriba. El programa ya nos indica qué es lo que queremos aceptar. Si tuviéramos más de un tratamiento, podríamos marcar 1, 2 o todos los tratamientos que haya dentro de ese presupuesto. Aceptamos, guardamos los datos, evidentemente. Y como decía, aquí si hay un presupuesto vinculado, es decir, si hay un presupuesto alternativo, aquí han pasado dos cosas. La primera es presupuesto aceptado, bien, ahí. Decía, cuando aceptamos un presupuesto que tenga una alternativa, pasarán dos cosas. La primera es que la alternativa me queda rechazada automáticamente. Por lo tanto, a nivel de números, me es imprescindible tener esto, porque de esta manera no se me van a quedar presupuestos pendientes de aceptar, pendientes de entregar, pendientes de... Siempre tendremos los presupuestos vinculados. Y por otro lado, la segunda cosa que ha pasado es que todo aquello que hemos aceptado nos ha pasado previsto por hacer, es decir, en color rojo, dentro del historial del paciente. Entonces, fijaros que en el apartado de tratamientos tenemos uno más, tenemos uno más que es el de corona, lo tenemos al final de todo, es el de la corona que acabamos de presupuestar y que hemos aceptado. Por lo tanto, es muy importante trabajar con las alternativas de presupuesto y sobre todo es muy importante trabajar bajo presupuesto con los pacientes. De esa manera siempre podemos tener un control de nuestra producción, sobre todo aquella producción pendiente. Pensad que un presupuesto de 5, 6, 7, 10 actos y lo hemos aceptado en su totalidad, a la que empezamos a hacer uno de esos tratamientos, yo tendré el listado de aquellos presupuestos que tengo en curso. Por lo tanto, esto, como decía, nos da posibilidades de medir. ¿De acuerdo? Bien, seguimos en el área de pacientes. Dentro del área de pacientes encontramos el apartado de clientes. Si quisiéramos vincularle un cliente, como en este caso, su madre la hemos vinculado como un cliente de facturación, podríamos vincularle tarifas. Todos los documentos que generemos del paciente tenemos su apartado personal donde tendremos todas las, fijaros que hay REC, hay FAC, por lo tanto tenemos facturas y recibo. Todos los recibos y facturas que hayamos generado lo encontraremos aquí. Desde aquí, evidentemente, podremos generar nuevos documentos o incluso filtrar y buscar aquel documento que me interesa para su abono, por ejemplo. Luego tenemos todos los records del paciente. Para generar un recall simplemente le damos a nuevo y generaríamos un recall específico. Y este es otro de los puntos importantes que hacemos hincapié en operativa de clínica. Por nosotros no se debería de ir un paciente de la clínica sin la cita puesta ni un recall puesto. Es decir, yo le doy la cita al paciente y a nivel interno, a nivel de trabajo interno, generaremos un recall para avisarlo 2 días antes, el día antes, una semana antes. De esa manera podremos gestionar la confirmación de las citas, tal y como el caso que estábamos comentando. Por lo tanto, es importante que no se vaya un paciente de clínica sin una cita puesta ni un recall.
Por otro lado, tenemos las cartas, es decir, todos aquellos documentos que han sido asociados a este paciente los tendremos aquí. ¿De acuerdo? Desde aquí podríamos asociarle cualquier documento que tengamos dentro de la clínica. Me invento. O no me invento. Los que tenemos aquí, vamos a generar un justificante de visita. Evidentemente, tener en cuenta que todos estos documentos son también inteligentes, es decir, yo le puedo poner campos de la base de datos al documento por tal de que cuando yo asocie ese documento a este paciente, me salgan todos los datos rellenados ya del paciente. Nombre, apellidos, DNI, última visita, doctor asociado, etc., etc. ¿Vale? Y por último, en el apartado de paciente, no como opción de Gesden One, y por último, en el apartado de paciente, tendríamos el Image One. Bien, el Image One es una herramienta, como decía, un PACS de imagen dental, y PACS porque, como veis, podemos introducir todo tipo de documentos. Fijaros que tenemos desde JPGs, tenemos una periapical. Evidentemente, quisiéramos, por ejemplo, rotarla, los brillos, podríamos cambiarle el brillo. Aquellas radiografías que hayan quedado quemadas o que hayan quedado, podríamos cambiarlas. Podríamos hacer un zoom, podríamos incluso aumentar. Podríamos hacer un aumento. Claro, es que nos aparece la lupa y a partir de aquí podríamos ver más en detalle. Bien, todo esto lo estamos viendo a tiempo real, ¿de acuerdo? Image One lo que hace es almacenar todo este tipo de documentos y te permite reproducirlos, te permite trabajarlos. Evidentemente, si luego necesitamos cosas más en detalle o estudios más en detalle, desde el botón de adquisición, fijaros que tenemos aquí un botón de adquisición, aquí podremos vincular Image One con tu aparatología. Entonces, se abrirá esta radiografía periapical en tu software de 3D Shape o el que sea, y a partir de aquí acabar del estudio con el software correspondiente. Entonces, nosotros, digamos, que vamos a hacer de intermediarios entre el 3D Shape y el software de gestión integral de clínica. Por eso le llamamos gestión integral de clínica. Como decía, tenemos varias opciones, podemos rotar también, bueno, podemos dibujar encima, fijaros que tenemos dibujo libre para marcar algunas zonas, podemos borrar, en fin, podríamos incluso tomar una captura de pantalla desde aquí con estas señalizaciones o estas pequeñas notas. Fijaros que también tenemos un apartado de notas. Y esto es muy útil, esto está muy bien, sobre todo para el curso que haría una radiografía en sí. Es decir, una radiografía, iría al radiólogo, haría una radiografía, la podría poner en la ficha del paciente, añadir sus notas, pues he encontrado esto o observo esto, esto y lo otro, y a partir de aquí el doctor, cuando vaya a abrir la ficha del paciente, puede ver esa foto con esas anotaciones. Por lo tanto, aquí ya se nos abre un abanico de multiespecialidad. No nos estamos centrando únicamente en software dental. Como veis aquí, podemos subir imágenes también. Esta sería la imagen del paciente. Y podríamos incluso, o tiene la capacidad Image One, de reproducir archivos STL. Bien, los archivos STL son archivos 3D. Y esto, como digo, estamos directamente en nube reproduciéndolo en streaming, reproduciéndolo al momento. Y fijaros que la rotación, podríamos llegar a hacer la rotación, en este caso, de la mordida. Y a partir de aquí, pues gestionar, como decíamos, esto. Ahí tenemos una superior. Perdón. Tenemos una superior igual, del mismo tipo de archivo, por lo tanto un archivo STL, archivos 3D. Y fijaros aquí que entramos ya en, aquí decía, teníamos la parte superior, podemos observar todo tipo de detalles. Podríamos tener también todos los documentos. Recordemos que
en el apartado de documentos, nosotros digo Infomet tiene un software que se llama Clinipad. Tenemos un módulo que lo podemos complementar con GESDEN. Bien, este módulo es este que os enseño ahora en pantalla, donde podremos enviar cualquier tipo de documentación a la tablet para que el paciente firme. No sé si apartado de documentos, en este caso mencionaría pues, un sentido formado o la ley de protección de datos, revisaríamos el documento, el paciente firmaría el documento y daríamos a firma. Bien, este documento automáticamente pasa a estar en la ficha del paciente ya firmado. Fijaros aquí, ahora tenemos, un segundo, que os comparto otra vez. Pues aquí, en este caso, teníamos un cuestionario de salud. Vale, perdón. No sé si podéis ver ahora aquí, me decían que no se veía de todo bien. Perdón, un segundo. Sí, vale. Vale, vale, pues en principio los Marc, perdona. T'hem perdido el sonido y no vemos la cámara. Ahí la pantalla, solo tu cámara. Dadnos un minuto, por favor, que solventamos el problema técnico. Perdón, se ha quedado bloqueado.
Perdonad, parece que Marc tiene un problema de conectividad. Le voy a robar la conexión y os sigo explicando yo la presentación. Buenas tardes, soy Cristian, soy el reserva, por decirlo de alguna manera. Marcos estaba explicando Image One. En Image One, bueno, ha explicado la mayor parte de cosas. Básicamente es un gestor de todo tipo de imágenes y documentos, donde podemos ver desde un vídeo que podemos reproducir, que en cualquier momento podemos parar y podemos hacer anotaciones, dibujos, marcar cualquier cosa que luego vamos a poder importar directamente en el presupuesto o que vamos a poder enviarle al paciente para que tenga esa información o a otro especialista para que lo pueda analizar o pueda valorarlo. Podemos ver todo tipo de radiografías, hacer todo tipo de cambios de brillos, contrastes, inversión de colores, las herramientas habituales en ese tipo de softwares. Incluso podemos tener el tag. Estáis viendo que estoy cargando en tiempo real. Estoy conectado a la misma situación que tenía, a la misma instalación que tenía Marc conectada. Bien, va a ser un poquito más grande la pantalla. Veis que tengo el tag cargado. Me puedo desplazar por el tag y se va actualizando la situación del tag. Este tipo de visualización que estáis viendo está habitualmente en programas exclusivamente para tags o en packs hospitalarios. Lo que estamos viendo es un PACS con las capacidades de un pack hospitalario, pero adaptado al mundo dental y con los costes del mundo dental. Y como ha mostrado Marc anteriormente, lo tenemos integrado dentro de la historia clínica, donde vamos a poder ver los archivos de vídeo también, los PDFs, STLs, imágenes, todo lo que necesitemos. ¿De acuerdo? Obviamente aquí también podemos tomar notas, cada especialista puede tomar su nota, podemos compartir esta imagen con un especialista, con un radiólogo que nos haga un análisis y nos deja aquí sus notas o su informe directamente, podemos hacer capturas tanto de las imágenes como de las notas y adjuntarlas a presupuestos o estudios clínicos. Bueno, todo aquello que podáis imaginar lo podemos hacer directamente desde aquí. Y a pesar de que lo estéis viendo ahora mismo a través de mi ordenador, podría hacer exactamente lo mismo desde una tablet, con lo cual tenéis un alto nivel de movilidad. Podéis estar trabajando en una clínica y estar asesorando a otra, o podéis llamar a un especialista y que en tiempo real se conecte, esté viendo la información y os asesore a vosotros. Puedes estar de vacaciones y poder atender un caso. Tiene una flexibilidad y una comodidad extrema. ¿Vale? A partir de aquí, ¿qué más aplicaciones tenemos o qué más áreas podemos tocar? Marc creo que no ha llegado al tema de clientes. Aquí podemos tener todo tipo de clientes asociados a los pacientes. Tenemos bancos, obviamente, la gestión de bancos con sus movimientos, sus gestiones, un libro de presupuestos, libro de facturas, un almacén con un catálogo completo de productos, sus movimientos, podemos hacer pedidos. Si entro en un producto veo directamente los pedidos, en qué almacenes lo tengo, en qué almacenes no lo tengo. Tenemos los contratos asociados a cada uno de los proveedores. Aquí, Henry Schein, por ejemplo, aquí tengo el contrato donde yo voy a registrarle dentro del contrato cada uno de los acuerdos que yo tengo en cuanto a precios para luego poder ver que estamos pagando lo que exactamente hemos acordado y que estamos trabajando con los volúmenes que hemos acordado. Un área de gastos donde puedo tener el gasto, asociarlo con el colaborador incluso para posteriormente descontar ciertos gastos parcial o totalmente de las remuneraciones que tenga el colaborador. Y me he saltado a propósito dos áreas, el área de CRM y el área de protésicos, porque estas quería abordarlas al final porque me parecen mucho más interesantes. El área de CRM es un CRM, un sistema de comunicación con el paciente, donde vamos a poder anotar y gestionar todas las comunicaciones con el paciente, desde un seguimiento de deuda hasta un seguimiento de aceptación de presupuestos, revisiones, higienes, cualquier cosa que queramos seguir con el paciente, aquí lo vamos a poder gestionar. En cada uno de ellos vamos a poder asociar un asesor, que es un gestor que se va a encargar de gestionar ese paciente, y desde aquí, en este caso, por ejemplo, seguimiento de presupuestos. Aquí tengo toda la información del paciente, toda la información del seguimiento, en este caso lo voy a hacer por teléfono. Si lo tuviera marcado por SMS o por email, podemos automatizar esta comunicación. Por ejemplo, un recordatorio de cita o un recordatorio de revisión e higiene, no hace falta que llamemos al paciente. Podemos hacer que el ordenador de forma automática les envíe un correo electrónico o les envíe un SMS. Y en ese correo electrónico o en ese SMS incluso le podemos dar un link
donde ya va a ver las citaciones que tengo disponibles para que él pinche y automáticamente se guarde la cita. Con lo cual estamos cerrando el círculo de comunicación con el paciente. En el caso que tratábamos, en el caso de un seguimiento de presupuesto, ¿vale? Yo puedo entrar aquí y desde aquí le voy a decir, pues, observaciones. El paciente tal, o no lo he localizado o lo he localizado. Si acepta el presupuesto, ha aceptado el presupuesto. Eso que me diga, no lo acepto, lo mismo. No localizable. No lo localizamos al móvil. Automáticamente se me activa una nueva fecha de recordatorio que yo voy a colocar la semana que viene, el día 4, por ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos haciendo ese seguimiento hasta completar el ciclo con el paciente. Y aquí tenemos toda la información. Primero, el día 27 estuvo en valoración, hoy no lo hemos localizado y yo lo he pasado a la semana que viene para seguir haciendo ese seguimiento a los pacientes. Insisto, un seguimiento de presupuestos lo hacemos por teléfono. Una revisión, una higiene, lo podemos hacer directamente por SMS o por email. En función de la tipología de recordatorio, vamos a usar una herramienta o vamos a usar otra, siempre intentando maximizar la comunicación con el paciente y siempre consiguiendo que esto no nos reste recursos de la clínica, porque los recursos son muy escasos y más en este momento. Por tanto, todo aquello que podemos automatizar no hace falta que usemos el teléfono y que nos pongamos en contacto. Sí, para un seguimiento de presupuestos o sí, para un paciente al que estamos con un tratamiento de implantes o una prótesis, pero para un recordatorio de cita o para un recordatorio de higiene no hace falta, lo automatizamos, ganamos tiempo, ganamos recursos y el paciente se cita automáticamente en nuestra agenda. Además, obviamente, podemos hacer que en vuestra página web aparezca la agenda con la disponibilidad que vosotros queréis compartir. No todo, sino aquello que vosotros consideréis oportuno para estos pacientes. Es una herramienta muy útil y nosotros recomendamos que siempre en todos los pacientes haya como mínimo un recordatorio. Hemos de mantener esa comunicación con el paciente para conseguir que ese paciente sea fiel a nosotros. Y me dejaba también aquí apartado el tema de envíos a protésicos. Aquí tengo mis laboratorios y tengo mi gestión de trabajos. ¿Vale? Y los trabajos es donde yo voy a anotar toda la información de, bueno, corona implantosoportada, asociada al paciente Abad Sánchez, de tal laboratorio, lo solicito tal día, mi fecha prevista, fecha de recepción, fecha de colocación, que esto nos va a permitir hacer posteriormente estadísticas de la eficiencia de cada uno de mis laboratorios, con observaciones, alertas, detalles del envío, redacciones de trabajo, y desde aquí Dembox, os voy a abrir la visión del Dembox. Dembox es la plataforma de comunicación con el laboratorio. ¿Vale? Desde aquí yo voy a generar el trabajo, voy a programar el envío y automáticamente desde aquí, perdón, esta es la visión del laboratorio, no la visión de la clínica. Uy. Voy a tener la lista de los trabajos que he enviado, a quién se lo he enviado, cuál es la situación del trabajo, si está activo, si está pendiente, si está en curso, si me lo han enviado. Aquí voy a poder adjuntarle todo tipo de archivos, desde imágenes a STLs, voy a poder comentar con el paciente, voy a poder hacer incluso videoconferencia con el paciente, con el laboratorio, con el protésico, voy a poder hacer incluso videoconferencia con él para vernos, le puedo enseñar un detalle del paciente, puedo conectar una webcam, una cámara intraoral y enseñarle algún detalle, hacer una muestra de color mucho más real para que vea lo que le estoy explicando. Y con esto podemos conseguir ser mucho más eficientes y mucho más ágiles en la comunicación del laboratorio. Incluso llegamos al punto de hacer un tracking, de forma que si yo quedo con un paciente el día 4 de junio, el día 3 voy a poder ver mis trabajos en qué situación están, si van a llegar o no van a llegar, de forma que no voy a hacer venir al paciente si no tengo la seguridad de que el trabajo va a llegar a tiempo, que eso es una cosa que en clínica nos ocurre a menudo, que es que tenemos cita con un paciente y el trabajo no llega, hemos reservado media hora, que ahora sería más tiempo porque hemos de espaciar debido al COVID entre un paciente y otro, y si el paciente viene y no tenemos todo preparado, se va a enfadar y además vamos a perder un montón de tiempo de labor en clínica, con lo cual vamos a poder hacer ese tracking incluso asimilado a lo que ahora todos usamos, que es Amazon, podemos ver si está a punto de llegar, dónde está, o dependerá del detalle y las funcionalidades que queramos otorgarle. Ya que lo he abierto, os muestro la visión del laboratorio. Es
prácticamente lo mismo, pero al revés, y se integra automáticamente con el sistema de gestión del laboratorio. Con lo cual, cuando en el laboratorio reciben un trabajo, a mí me aparecerá en clínica como que el trabajo ha sido recibido, cuando se pone en curso me aparece como que el trabajo se está haciendo, y cuando se acaba o si surge una incidencia me aparece en el estado. Y el laboratorio, ante cualquier duda, a través del chat, me puede enviar una consulta, una imagen, un STL, cualquier información que me quiera enviar o que quiera comentar conmigo para que seamos ágiles. O sea, aquella típica comunicación en que el protésico me llama, yo estoy con las manos en boca del paciente, no puedo, cuelgo, acabo con el paciente, le llamo, el protésico está ocupado y no puede, y acabamos haciendo 5 llamadas para una gestión de 3 minutos. Pues a través de ese sistema, la comunicación en tiempo real nos ayuda a que esto sea muchísimo más eficiente. Os he explicado un poquito el tema de laboratorios, el tema de la plataforma de Mbox, el CRM. Me quedan los listados, obviamente. Hay una serie de listados específicos para la gestión del programa, pero cuando llego a listados, ahí me gusta mucho más entrar en esta parte, que es la parte del cuadro de mandos. Los listados nos dan una información que a veces es un poquito densa de interpretar. En muchos casos, cuando queremos gestionar, lo que acabamos haciendo es exportar los listados a Excel y convertirlos en gráficos para ver las evoluciones. Aquí tenemos esos gráficos, que nos los genera de forma automática. Y tenemos todo tipo de gráficos, todo tipo de indicadores. Mark ha ido explicando algunos de nuevos pacientes, de agenda, pero aquí podemos generar cualquier cosa. Presupuestos, niveles de ocupación, tiempos de espera para dar cita, tiempos de espera dentro de la clínica, producciones por grupos, producciones por doctor, descuentos, de dónde me viene el paciente, de qué áreas, de códigos postales me viene ese paciente, pirámides de población que lo podemos usar para hacer promociones específicas en función del target que tenemos como pacientes, cobros, deudas, medias de tiempo de cobro, recordatorios, lo que hablábamos del CRM, para poder saber si están siendo eficientes o no y si esa inversión que estoy haciendo es o no rentable. Y tenemos un área concreta que está aquí en indicadores donde yo puedo generar los míos. Yo me he generado 8 o 10 para que los vierais. Cobros mes, estado de citas, primeras visitas, reparaciones de prótesis, son los que yo me he ido generando. Y además estos en cualquier momento los puedo editar y los puedo cambiar. Yo puedo pinchar aquí, puedo modificar y donde antes le he dicho que quería una barra circular, ahora le voy a decir que quiero barras. Y automáticamente me lo pone. Solo he mirado el médico, pero es que ahora quiero además verlo por mes. Con lo cual pongo el médico, muevo el mes a las series y mirad con qué flexibilidad he cambiado el gráfico y tengo toda la información que necesito, haciendo comparativas. Y además, abajo me lo muestra en tabla para que sea mucho más claro a nivel numérico. Puedo abrir los filtros, en lugar de hacerlo por mes, lo puedo hacer por años para comparar. Puedo quitar el médico en cualquier momento. Puedo tener el año y los meses y compararlos y ver cómo voy evolucionando de unos años a otros en cada uno de los meses, si voy a mejor, si voy a peor. Estamos hablando de presupuestos realizados, pero aquí puedo hacer cobros, almacenes, citas, producciones, todo tipo, todo lo que yo necesite lo tengo aquí. ¿Vale? Había una persona que nos había preguntado, creo que era Jesús, si esto lo tienen que hacer los técnicos de Infomed. No, como veis, lo podéis programar vosotros mismos. Podéis haceros todos los gráficos que queráis, con toda la información que queráis, con todo lo que necesitéis. ¿Vale? Y si alguno es especialmente complicado, nos podéis pedir que lo hagamos nosotros. Pero en principio sois perfectamente autónomos para poder hacer toda esta gestión. Creo que le hemos dado un buen repaso a la aplicación. Lamento los problemas técnicos y que hayamos perdido la conexión con Mark. Espero que os haya gustado mucho la presentación y que la hayáis disfrutado. Creo que Mark ha vuelto. Lo veo en cámara. Hola, buenas tardes. Siento las molestias ocasionadas. Estábamos de vuelta, voy a entrar ahora al final. Gracias, Cristian. A ti, Marc. Os instamos a los que queráis ver un poquito más a fondo el producto, que contactéis con nuestro equipo comercial y sin ningún tipo de compromisos mostrarán mucho más el detalle del producto. Es mucho más denso. Podríamos pasarnos, Marc y yo, los dos aquí horas y horas y horas explicando, pero hemos querido hacer un repaso por encima para que tengáis una idea de lo que es el producto, de su fiabilidad, de la seguridad, de la velocidad, y a partir de aquí de vosotros depende contactar con nosotros y que lo podamos ver en detalle. Un saludo y muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias.